Todo inicia con la familia, los amigos. Todos quieren dar un like, compartir, enseñar al mundo lo que tienes para dar. Es el momento donde el crecimiento se conquista. Comienzan los emprendimientos, los grandes negocios, las alianzas, los sueños que siempre viste venir. Localízate, el mundo quiere ver lo que tienes para dar. Televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por la señora María Isabel Moreno. Ella ha sido asistente privada del alcalde de Yumbo hasta final del año pasado. Es directiva departamental del partido Alianza Verde y ahora mismo es candidata a la Asamblea Departamental por la misma organización política. La saludamos y le agradecemos por estar en el programa. Buenos días. Buenos días a todos los televidentes, pero sobre todo a usted por la invitación y el espacio. Y está con nosotros Andrés Güengue, panelista frecuente en nuestro programa. Buenos días, Andrés. Buenos días, María Isabel. Buenos días, doctor Tejada. Y buenos días a la teleaudiencia. Muy bien. Comencemos con los temas que vamos a poner sobre la mesa en el día de hoy. El primero de ellos, el tema de los taxistas, el paro con el que se amenazó y que ayer finalmente parece que no se logró concretar por parte de los taxistas porque hubo un aparente acuerdo con el Ministerio del Transporte, pero al mismo tiempo la sumatoria de quejas que en las redes sociales, especialmente el día de ayer, se hicieron notar por el mal servicio de los taxis y por la presunta protección que el Ministerio del Transporte le está haciendo a las empresas de taxis y a los gremios de taxistas a costa de la calidad del servicio a los usuarios. Dicho de otra manera, muchos ciudadanos han asumido partido por Uber en esta pelea entre taxis y Uber y han dicho que el problema es de desarrollo tecnológico, que si la plataforma Uber permite que la persona, el ciudadano que requiere un servicio, cuente con mayor seguridad, con mayor comodidad y con mayor rapidez para para que le presten el servicio, ¿por qué se lo tienen que impedir? Que no es posible que obliguen al ciudadano usuario a que tenga que hacer uso del taxi tradicional, del taxi corriente, porque dicen muchos usuarios en las redes sociales y también en los medios de comunicación abiertos. Esta mañana se escuchaban algunos muy temprano que ¿por qué hay que obligar a una dama a que se monte en un taxi donde hay un tipo en pantaloneta, con chanclas, con camiseta esqueleto, sin afeitarse, aparentemente sin bañarse, con el equipo de sonido a todo volumen, escuchando la música que a él le apetece y no la que el usuario o usuaria necesita, con un carro sucio, etcétera? Esto no ocurre en todos los casos, pero lamentablemente ocurre en más casos de los deseables. Y esta situación entonces nos está poniendo en entredicho y ha surgido la iniciativa de que hoy se haga el día sin taxi, es decir, que los usuarios hagan paro, así como los taxistas amenazan con paro, que los usuarios no usen el servicio de taxi para indicarle a los taxistas, tanto a los dueños como a los conductores, que no hay satisfacción con el servicio. Ese es el tema que pongo sobre la mesa y quiero escucharle a usted su opinión en primer lugar. Bueno, digamos, hay una realidad que hoy viven los clientes que usamos con frecuencia
el servicio del taxi. Y es que ha habido una sumatoria de muchos sucesos que han disminuido además la calidad del servicio que presta el taxi. Hay una plataforma nueva que brinda además nuevas situaciones y nuevas, situaciones que pueden entrar a mejorar las condiciones además de calidad del servicio. Hoy recibimos un servicio de taxis además que no prestan esas calidades que el usuario requiere. Entonces encontramos taxistas que no te llevan al lugar donde necesitas, además de que no te llevan, hay sobrecostos sobre la tarifa, y hoy la ciudadanía está buscando, digamos, otra alternativa en donde se presenten, digamos, o se eliminen ese tipo de cosas, pues se han sumado durante momentos, digamos, durante todo este tiempo esas pequeñas cosas que hoy hace que la ciudadanía tome esta decisión de decir, pues si los taxis, además de hacer paro, pues nosotros como ciudadanos tenemos el mismo derecho, obviamente sin satanizar todo el gremio de los taxistas, porque no sería además justo indicar que es un tema generalizado, pero sí encontramos deficiencia dentro del sistema o dentro del gremio que dificulta además la credibilidad de los usuarios al tomar un taxi. Y es que encontramos que muchos del gremio de los taxistas se han prestado para paseos millonarios, se han prestado para situaciones de inseguridad. Entonces el ciudadano hoy ya no se siente ni seguro para tomar un taxi. Hay situaciones que hay que mejorar y hay que mejorarlas sin duda pronto, porque hoy la ciudadanía está abriendo los ojos para estas nuevas situaciones. Yo creo que no se va a permitir, digamos, una situación más en contra del ciudadano que toma un taxi, haciendo la claridad obviamente de que no puede ser un tema generalizado y Correcto. Que encontramos Antes de darle la palabra a Andrés, veamos la nota que el noticiero Pacífico Noticias preparó sobre el tema y que nos sirve para seguir argumentando este asunto. El paro de taxistas que se había programado desde hace varias semanas en todo el país para protestar por la falta de acciones del gobierno nacional para garantizarles el derecho a un trabajo digno no tuvo ninguna repercusión en Cali. A los puntos de concentración que se habían habilitado para adelantar las manifestaciones no llegó nadie, según sostienen los mismos taxistas, por la falta de organización de su gremio. Aquí, por decir algo, el sindicato de taxistas no haciendo nada para eso. Ellos de pronto estarán en otras cosas menos en eso. Y eso es lo que más nos está perjudicando a nosotros. Falta un del gremio, falta mucho interés sobre nosotros mismos. Por su parte, los caleños manifiestan que además de la falta de organización, la crisis que atraviesan los taxistas también está relacionada con el deterioro en el servicio que ahora brindan a sus usuarios. Lo que pasa es que a veces ellos lo quieren llevar a uno para donde ellos quieren, por donde uno quiere, uno ya tiene una ruta por donde esto, cuando de pronto resulta que en otro lado. Entonces a veces no lo llevan a uno como debe ser. Los caleños le hicieron un llamado a este gremio para que además mejoren la atención a quienes suelen usar este tipo de transporte. Que atienden como debe ser al usuario, porque ellos deben pensar primero que todo que viven del usuario, que tengan conciencia de eso, de que tienen que portarse bien con el que les da la comida. Según los taxistas, los acuerdos a los que llegaron los líderes de este gremio con el gobierno nacional fue lo que frenó la jornada de paro, aunque ellos continúan sin saber de qué se trataron dichos acuerdos. Todavía no hay nada esclarecido, pues se hablan de que hay unos acuerdos y ya hay una marcha que va a haber pacíficamente, como digamos a media marcha, pero todavía no hay nada concreto todavía. Los taxistas no descartan que se programe una nueva jornada de protesta en los próximos días, pero esperan que se supere la división que hay en este gremio para que así todos puedan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Entiende pues, Andrés, lo que ayer se veía en la ciudad de Cali. Datos importantes. En Bogotá, en el año 2014, se presentaron a la Secretaría de Movilidad más de 2.000 denuncias de pasajeros contra el mal servicio prestado por los taxis. Si entregan el número de la placa,
y hasta el nombre del conductor. Y de 2.050 denuncias, solo 80 taxistas fueron sancionados por la Secretaría de Tránsito en Bogotá. Eso da una idea del desfase que hay y que genera esta mala calidad de servicio que está haciendo en este momento Ascuas. Yo creo que lo que se divisa en este tipo de acciones, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con el gremio de taxistas, es la indiferencia generalizada en una sociedad. Es decir, hoy en día están en paro los camioneros y la gente todavía no percibe o no nota que existe tal paro. Entonces, referente a los taxistas, este gremio se toma como un trabajo de carácter transitorio, es decir, la gente cuando tiene una necesidad opta por entrar a manejar taxi para solucionar y no se ve como un gremio como tal. De hecho, no se trabaja incluso dentro de las mismas agremiaciones para fortalecer el tema de la calidad del servicio. Todo se trata de una visión de lo que hacemos. Es decir, cuando usted viaja en otros países, en Europa, por ejemplo, los taxistas tienen una visión de calidad. De hecho, los taxis pues normalmente son Mercedes, Audis, los que prestan el servicio de taxi. Existió en su debido momento donde integraron un gremio que se llamaba los mini taxis, digamos directamente en Suecia donde estuve viviendo, que prestaban el servicio a un costo menor, ¿sí? Pero eran más, el servicio a sí mismo bajaba. De todas maneras, la gente prefiere muchas veces pagar un poquito más cuando se puede, ¿no? Porque tampoco es que se pueda todo el tiempo. Yo creo que el tema de precios, el tema de jugar con este tipo de acciones que interfieren en el precio también tiene sus deficiencias, pero de todas maneras es un llamado al mismo gremio de taxistas, ¿sí? Que su gremio, o sea, uno tiene que hacer respetar la casa, es decir, por ejemplo, a mí me preocupa el tema judicial, a mí me preocupa el tema de los abogados, a mí me preocupa el tema de los jueces, porque cuando se destapa un escándalo, corrupción, y todo tiene que ver con el gremio, con justamente ese gremio, el gremio del derecho. Entonces yo digo, si yo fuese abogado, yo diría, no, venga, ¿qué vamos a hacer? Porque es que estamos llevados dentro de nuestro gremio. Es el gremio el que se afecta, no los individuos, finalmente es los individuos, pero el gremio total también tiene su efecto, ¿sí? Entonces yo creo que y considero que es un tema de visionar diferente, es no prestar cualquier servicio porque sí, o sea, es decir, la gente no son vacas, ni caballos, ni nada, es gente. Entonces, ¿cómo mejoramos este tipo de servicios? A mí me pasó un caso también dentro del tema de taxistas, yo no culpo a todos, pero me sucedió, a mí me hicieron el paseo millonario abordando un taxi aquí en la ciudad de Cali. Entonces, ya después uno, en vez de, o sea, no siente la misma seguridad cuando viaja en un taxi y eso debilita pues mi visión ante el taxista. Otra cosa, por ejemplo, los taxistas creen que las carreteras son de ellos, ¿sí? No respetan señales, se suben por donde suben, le gritan a la gente. Lo mismo sucedía con el transporte antiguo en Cali, el transporte público, el servicio de buses y transporte. Cuando venía a Cali, pues era chistoso porque uno parecía viajando en un carro, en una caravana de esas que llevan animales, pero de todas maneras hoy en día, pues no digo que el mío excelente, está prestando excelente servicio, pero al menos mejora un poco la calidad en términos de trato. Claro está que últimamente se ha visto un poquito más afectada esa calidad, la he visto deteriorando. Cuando se implementó el tema del sistema, el chofer del bus era callado, respetuoso. Hoy en día ya los ve uno gritando como los antiguos. O sea, se ha mermado, se ha disminuido el servicio o las características a las cuales se le quería dar este tipo de servicio. En las redes sociales se les ha preguntado taxi o Uber a los ciudadanos. Leamos algunos de los mensajes que han contestado. Una persona que dice @veedorguacarí: los taxistas son groseros, no van donde se requiere y ahora atacan a clientes, además se prestan para delinquir. @jorologi: Uber, conductor bien presentado, música a escogencia del pasajero, no atenerse a lo que le dé la gana al taxista, carros limpios. Sabogal Daniel: gremio de taxis son un monopolio, ladrones y estafadores. Si seguimos leyendo, casi que todos están destilando
rabia contra el servicio de los taxis. Por ejemplo, @ChaconTweet, yo prefiero excelente servicio de Uber Cali. Taxis no entienden eso. Negocio amarrado del transporte dañó el servicio. Si el tema es apoyar la calidad del servicio, si yo voy a un restaurante y me atienden mal y hay otro restaurante contiguo, ¿por qué me tienen que obligar a mí a que siga yendo a ese restaurante donde me atienden mal? Si a todos nos han enseñado en la lógica de la competitividad que la diferenciación hace la competencia, que la diferenciación hace que yo me gane una cuota mayor de mercado. Aquí estamos ante ese hecho. Habrá quienes dicen, y yo mismo lo he planteado, pero es que los carros Uber son carros particulares que en teoría la gente que los afilia no necesitaría vivir de ese servicio y le está quitando el trabajo a quienes en teoría sí viven de ese servicio, que son los taxistas. Pero eso que aparentemente es cierto tiene de contraespejo que en el caso de los taxistas, y yo también lo he dicho muchas veces, yo no entiendo por qué una persona cuando se va a montar un taxi no se le exige que se revise su pasado judicial, no se le exige que tenga un curso de cultura ciudadana, de cívica, de geografía e historia de la ciudad, es decir, de cosas elementales que hacen la diferencia del buen servicio. A mí por lo menos me da mucha rabia cuando me monto a un taxi y el tipo que va manejando, es que a veces ni saludan al pasajero. Es como si ellos se creyeran dueños y señores del mismo pasajero. Bueno, sin duda alguna, yo creo que al final esto demuestra que hay una crisis de movilidad en la ciudad. Por un lado tenemos un servicio público, que es el mío, que muchos usuarios también presentan quejas, y por otro lado tenemos el servicio de los taxis y el gremio de los taxistas, que además es un servicio mucho más costoso, pero que encontramos de alguna u otra forma las mismas dificultades, en ocasiones unas dificultades mayores, y es que al final el taxista siente que puede hacer lo que quiera con el usuario. Esto evidencia una crisis muy grande en este momento frente a movilidad de la ciudad. Yo creo que la Secretaría de Tránsito de la ciudad debe poner ojos, porque hoy la ciudadanía está realmente cansada de estas situaciones. Y es que yo creo que en su momento los ciudadanos de Cali no vamos a aguantar, digamos, un atropello más por las situaciones o por lo que puedan hacer uno o dicho gremio. Hay que prestar atención a estas situaciones, hay que prestar el mayor cuidado además a cada una de estas situaciones, porque la suma de todo esto puede ocasionar cosas, digamos, con más dificultades. Hoy las personas se expresan de una forma además muy fuerte, muy grotesca sobre un gremio. Yo creo que hay que prestarle toda la atención, porque ya estamos además pasando los límites y la Secretaría se quedó de alguna u otra forma de manos cruzadas. Y hoy ya estamos pasando agresiones verbales contra otra situación, contra otro gremio. Pero además, Andrés, habría que mirar si finalmente los taxistas conductores son el eslabón más débil de esta cadena de infortunios, porque es que detrás del taxi hay también unos grupos de gentes que tienen, por ejemplo en Bogotá, un tal Uldarico Tapias, creo que se llama, tiene como 4.000 taxis. Una persona que tenga 4.000 taxis, no me diga pues que no tiene responsabilidad sobre la calidad de servicio en toda una ciudad como la capital del país. Y aquí en Cali hay personas que tienen 500, 700 taxis. Entonces, ¿quiénes son los que están interesados en mantener el statu quo? ¿Los taxistas conductores o los dueños de esas flotas que se llaman flotilleros además, ¿sí?, que tienen 100, 200, 300 taxis, que no les importa para nada quién es el conductor, sino que el carro salga a producir, porque a ellos les importa es que allá hay un capital, lo tienen rodando y que les entregue al final del día 70, 80 mil pesos, y si usted mató gente en el camino, no importa, tráigame los 80 mil pesos. Si usted apoyó un paseo millonario, no importa, tráigame los 80 mil pesos, porque eso es lamentablemente lo que está pasando. Sí, yo creo que, pues, algunos escasos ejemplos se pueden llamar agremiación, otras son monopolio, ¿sí? Entonces,
Cuando existen los monopolios existe justamente eso, ¿sí? Los atropellos tanto dentro de internos como externos, ¿sí? Y en este caso se está viendo, porque tampoco nos podemos decir mentiras. Muchos de estos taxistas salen y trabajan honestamente, pero son igualmente explotados, ¿sí? Entonces creo que es para los que se quieren conformar como gremio, es empezar a brindar un servicio alternativo, es decir, mirar la calidad, empezar a mirar todos estos factores que la ciudadanía hoy mismo está diciendo, vea, pilas, porque es que ya estamos cansados de ustedes, porque es que ustedes nos están haciendo esto y lo otro. Entonces, aquí viene un servicio, ¿sí?, que es un poco más costoso, ¿sí?, pero que nos brinda mejor calidad en lo que, o nos brinda lo que nosotros queremos. Entonces, ahí, estos grupos que no todos tienen 1000 taxis o lo que sea, pero hay algunos que tienen sus 3, 4 taxis. Esas personas, es un llamado para ellos que se empiecen a unir dentro de estos llamados gremios, ¿sí?, que verdaderamente están luchando por como sanar la imagen de este gremio y empezar a apoyarse entre sí, es decir, trabajar por la calidad, trabajar por todos estos temas que ya la ciudadanía o el cliente les está pidiendo. Además de la calidad del servicio propiamente dicho, hay otra queja de la comunidad y es la agresividad con la que los taxistas resuelven cualquier tipo de problema. Por ejemplo, si usted tiene una disputa con el taxista por la tarifa, le cobró 10.000 pesos y usted considera, un momentico, si me han cobrado 7.000, el taxista se le embejuca y le dice, son 10.000. Y eso es como si hubiera un radar de hormigas que inmediatamente usted se ve intimidada por 8 o 10 taxis que están alrededor. Eso ha pasado muchas veces, a mí me pasó alguna vez. Y a mí alguna vez un taxista me hizo bajar del taxi, porque le reclamé por la tarifa, no me puso el taxímetro, le reclamé por el valor que me cobró y me dijo, pues se me baja inmediatamente. Y yo me negué a bajarme, y cuando menos pensé, tenía como 8 taxis alrededor. ¿Qué me tocó hacer? Bájese, mijo, porque aquí después no lo pueden golpear. Entonces, es decir, tanto rueda el cántaro en el agua hasta que se rompe. Y esto es lo que hay que decir. Nosotros no estamos en contra del derecho al trabajo de la gente, pero que no se escude la gente o a ciertas personas con el discurso del derecho al trabajo para hacer cualquier vergajada con el derecho ciudadano a la movilidad. Veamos otra nota que Pacífico Noticias tiene, donde se denuncia también que los taxistas están dedicados, algunos, a la piratería. Altamente perjudicados por el transporte pirata se declararon los taxistas en Cali, ya que sus ganancias han disminuido considerablemente con este fenómeno que para la Secretaría de Tránsito ha sido imposible de controlar. El tránsito en sí no nos ha colaborado en nada, porque ellos dicen que están atacando, pero no deben. Por todos estos lados hay piratas, por la Roosevelt y todo eso, por la calle Quinta, todo eso hay pirata allá. Pero entonces ya esto le zafó de las manos al alcalde y al secretario de Tránsito. Pese a que el gremio de los taxistas espera que la administración municipal acabe con esta modalidad de transporte, exigen que lo haga con oportunidades laborales, ya que estas personas han acudido a la informalidad ante la falta de empleo que existe en la ciudad. A nosotros nos ha afectado mucho la piratería, pero yo estoy también con el desempleo. También ellos tienen que rebuscarse porque ellos tienen sus familias, pero sí debíamos de coordinar bien eso, ofrezcan a todo el mundo oportunidades de empleo como para ellos como para nosotros, porque todos tenemos nuestras familias. Pero las cuestiones económicas no han sido el único factor que ha fortalecido la piratería en la ciudad. También la falta de un servicio de transporte eficiente hace que cada vez más caleños acudan a este tipo de vehículos para movilizarse. Así lo explica el sacerdote guadalupano Ramiro Arango, quien calificó el sistema masivo mío como un fracaso. Yo soy uno que uso piratas, señor alcalde, señor secretario de Tránsito. Yo lo uso. Yo no tengo carro. Uso el transporte pirata porque no tenemos más en qué movilizarnos. El mío ha sido un fracaso. El mío no responde a las necesidades de Cali, a las necesidades de los sectores populares de Cali. Los caleños coinciden con estas afirmaciones y aseguran que la piratería es su única alternativa ante la ineficiencia del sistema de transporte masivo. Eso se debe al mal servicio que presta el mío en la actualidad, porque los carros no son suficientes para el personal que lo utiliza a diario. En este momento, hace media hora estamos aquí y no pasa. Es muy difícil para que pase rápido, entonces esperamos. Entonces pasa un carro pirata, uno se va más rápido en el carro.
que lo lleva más a uno al trabajo o a la casa, ¿cierto? Para este lunes 16 de marzo, los taxistas han programado la hora cero para protestar por el abandono en que los tiene sumergidos el gobierno local y nacional, que no les garantiza su derecho a un trabajo digno. Problema. Y es la responsabilidad de la administración, del gobierno nacional y de los gobiernos locales en el adefesio del transporte masivo público de nuestras ciudades. No hay una sola ciudad en Colombia donde el transporte público masivo funcione. Ninguna. Bogotá es un despelote, es un desastre total. Pereira, una ciudad pequeña, es un despelote total. Bucaramanga, un despelote total. Barranquilla, un despelote total. Donde medianamente está funcionando, y eso porque están coordinando el concepto del multimodal en el transporte, es en Medellín. Y también hay problemas. Pero Cali es una vergüenza. Y lo que uno no se pregunta es ¿a qué intereses obedece que hayan sacado a sombrerazos cualquier cantidad, más de 4.000 buses y busetas tradicionales, con el argumento de que eran muy feas, que eran unas latas de sardina, que afeaban el ambiente, que no prestaban una buena calidad de servicio, etcétera, y que nos iban a montar en unos carros con aire acondicionado como si viviéramos en Dinamarca? Así lo dijo el señor alcalde, recién comenzó su gobierno. Pues hoy tenemos unos carros que no tienen aire acondicionado, que ya están chatarrudos, algunos se han quemado en la plena vía, ¿sí? Pasan cada media hora o 40 minutos, si es que pasan. Usted se monta y igual como un racimo de plátano, como en los viejos buses tradicionales. Pero le quitaron el negocio a mucho pequeño propietario y se le dejaron a 4 voraces tiburones del transporte. ¿Será que ese es el papel de los funcionarios públicos? ¿Usted que es política? No, digamos, uno cuando pasa por la academia, porque además de hacer un ejercicio político soy abogada, entendimos que el servir público es justamente eso, servirle a la gente. Y muchos funcionarios públicos que además han hecho el trabajo se olvidan por completo de esto. Esto sin duda de los transportes ilegales finalmente terminó siendo una alternativa para los ciudadanos ante el mal servicio por parte de los taxistas y ante el mal servicio por parte del mío. Obviamente no en apoyo del tema ilegal, pero sí termina siendo finalmente una alternativa, y es que, por ejemplo, yo era una de las que usaba bus para irme a mi universidad. Me tocó el tema de transición con el sistema, con el mío, y fue un tema supremamente difícil además para mí, para todos mis compañeros, porque no son, digamos, las condiciones dignas, además que uno está haciendo el pago adecuado del servicio para uno irse, digamos, a estudiar. Entonces era un tema de que terminaba uno con 1.000 personas alrededor, tocando, manoseando. Es un tema además que no dignifica al ser humano y a la persona que usa ese servicio, porque uno termina afectado además de bajarse y de subirse. Entonces lo suben a uno a la ruta, a la multitud, a la ruta que deseen. En varias ocasiones me sucedió en la estación de universidades, y es que terminaba yo con la multitud yéndome y subiéndome al mío que no deseaba. Eso, a la ruta contraria. A la ruta contraria. Entonces termina uno diciendo, no, pues, perdón, si el mío se me está demorando, además llego tarde a mi clase, de alguna u otra forma uno tiene que mirarla cómo soluciona. Y si pasa un transporte que además lo pueda llevar a uno más rápido, uno como usuario, y además por los tiempos que lleva, pues de alguna u otra forma tiene que usarlo y sin pensarlo 2 veces. Hacer un llamado nuevo a la Secretaría de Movilidad y de Transporte de la ciudad, y es que esto le está quedando grande. El tema de movilidad en la ciudad está quedando grande a la alcaldía, al alcalde y a las personas encargadas de esta situación. Yo por lo menos lo digo y siempre lo he dicho. Ese señor que fue secretario de Tránsito, ese tal Haddad, que se pontificaba y creía que era el nuevo pontífice del tránsito en la ciudad de Cali, que maltrató a los caleños, los maltrató de manera indeseable e inaceptable. Yo pregunto, él que era tan vertical, tan impoluto, tan beligerante, ¿por qué no averiguó por las mafias de tránsito que están al interior de la Secretaría de Tránsito? ¿Por qué no averiguó por qué tantos guardas de tránsito
tenemos información, guardas de tránsito activos, son dueños de carros piratas que tienen trabajando en Agua Blanca, que tienen trabajando en La Ladera. ¿Y será que el señor Alberto Haddad, tan beligerante para castigar al ciudadano que iba y que le aplicaban la multa sin la más mínima consideración, no tenía forma de averiguar? Entonces, aquí lo que uno nota es el deseo de las élites por venir a maltratar al ciudadano corriente, al que no tiene capacidad de hacerse oír, de defender sus derechos y proteger a unos ciertos intereses inconfesables e inaceptables como los que se mueven en la industria del transporte y del tránsito. Yo siempre he dicho que cuando se mira dentro de los espacios públicos, se mira los intereses personales en contrarresta del bien común, pues siempre sucede este tipo de acontecimientos, ¿no? Es decir, cuando tenemos mandatarios que únicamente están viendo sus intereses económicos específicos, pues no van a ser un buen gobierno, no van a ser un gobierno el cual la gente espera. Yo también quiero como llamar la atención a nosotros mismos, los ciudadanos, ¿sí? Es decir, los atropellos suceden porque nosotros mismos dejamos que sucedan los atropellos, ¿sí? En otros países, es decir, Ecuador, por ejemplo, han tumbado presidentes, han tumbado lo que sea, ¿sí? Alcaldes, porque ya llega un momento en que dicen, no más, y se organizan, se estructuran y empiezan a luchar contra ese tipo de atropellos. Pero en Colombia no, en Colombia somos indiferentes ante todos los atropellos hasta que no nos toca a nosotros, porque cuando nos toca a nosotros directamente, pues, ahí sí ponemos el grito en el cielo. Entonces, cuando los jóvenes estaban protestando por el tema de la educación, ¿sí?, salían a marchar, salían a manifestarse, y la misma ciudadanía, los mismos padres, ¿sí?, salían, estos pelados que salen y generan caos y paran el tránsito y todo eso, estaban alegando en contra de unos pelados que estaban luchando no por algo que ellos deberían de estar luchando, porque deberían de ser los padres de esos niños que deberían de estar allá afuera marchando, en vez de esos niños estar marchando por sus mejores opciones. Entonces yo creo que es eso. ¿Por qué nos atropellan a nosotros? Pues porque nosotros dejamos. ¿Por qué nos suceden las cosas que nos suceden? Porque nosotros dejamos. Entonces creo que es de parte y parte. Tenemos los gobiernos que nos merecemos, ¿sí? Tenemos los atropellos que dejamos y estamos dispuestos a soportar, ¿sí? Y eso es lo que sucede en esta sociedad. Pues hablemos de gobiernos. Si estamos aquí haciendo esta discusión, todo este caos que hay en la movilidad del transporte no se genera únicamente porque haya un conductor que trata mal al pasajero, porque haya un propietario que no cuida el conductor que debe tener, porque las vías estén mal señalizadas, sino porque hay malos gobiernos. Y si hay malos gobiernos es porque hay malos políticos en los gobiernos y hay malos funcionarios públicos en los gobiernos. Y si hay malos políticos y malos funcionarios públicos es porque los ciudadanos, unos votando, los han puesto allá y otros no votando han dejado que los que votan los pongan allá. ¿Qué hacer frente a estos hechos, María Isabel? Bueno, en el país hemos vivido una cultura de no me importa al final qué pase y quién quede, si al final todos van a robar y van a ir a hacer lo mismo de siempre. Entonces, como colombianos y como vallecaucanos no hemos entendido que además tenemos el poder de decidir y ese poder se lo otorga